Bueno, pues ante todo, buenas noches, bienvenidos a todos, feliz año, aunque a estas alturas ya es un poco raro, pero no nos hemos visto antes, pues feliz año. Bienvenidos a este nuevo año de Jam Science. Como algunos sabéis y otros no, pero lo comentamos, estamos lo primero de enhorabuena porque Jam Science ha cumplido un año, el 20 de enero. Hace un año que empezamos con esta aventura. Lo hemos celebrado con un vídeo que se ha editado recordando un poquito todas las charlas y que está colgado en la web. Y bueno, pues ha sido un año súper bonito para nosotras, súper intenso. Hemos tenido 11 magníficas charlas con 11 magníficos ponentes. Una de ellas incluso la hemos llevado Jam Science fuera de Madrid, a Santander concretamente. Bueno, un montón de experiencias, un año en el que ha quedado perfectamente consolidado quién es la jefa y quién es la becaria, pero vamos, que yo espero ir ascendiendo. En las próximas ediciones Carmen va a abrir el proceso de selección, dice, sí. Entonces, bueno, quería agradecer a Carmen, a todos los ponentes, por supuesto, al Bar Moe por acogernos, a Álvaro y a Félix en particular, con cuya ayuda es inestimable en el montaje de la sesión, a Javier por acogernos, a Enrique por pasarnos el testigo desde Ciencia con Chocolate, y muy particularmente a David y a Agora Mundi, que están aquí siempre grabando editando todo el material, nos ha acompañado en todas las aventuras, a Santander, en fin, ha editado el vídeo este especial, y por supuesto a todos vosotros, los que repetís y los que venís cuando realmente no podéis evitar venir a oír la ciencia, que sois los que lo hacéis posible. ¿Y qué más? No sé si se me olvida. Bueno, que este año, por supuesto, tenemos también otro montón de charlas programadas que os iremos anunciando a medida que vayan transcurriendo. Y bueno, pues voy a pasar a presentaros a nuestro ponente de hoy, que me hace mucha ilusión, como todos, pero bueno, algunos más en particular. Nuestro ponente de hoy es José Luis Hórreo, que es doctor en Biología por la Universidad de Oviedo. Actualmente trabaja en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que lo compagina también con la Universidad de Lausanne en Suiza. Lo que estudia son los diferentes aspectos que afectan a la evolución y a la conservación de las especies, y para ello utilizan como base el estudio genético de las mismas y de sus poblaciones. Y digamos que la finalidad última de estos estudios sería desarrollar herramientas de manejo y gestión de las especies para evitar su declive debido tanto a causas naturales como a humanas y a una combinación de ellas. Tiene numerosas publicaciones en revistas muy prestigiosas de su campo, y particularmente queremos agradecerle porque ha aceptado una invitación, su charla estaba programada para más adelante, pero bueno, la ponente que tenía que venir hoy al final no ha podido y ha aceptado con solo 2 semanas adelantar su charla y venirnos a hablar de este tema que, bueno, como le apasiona y lo domina, pues lo va a hacer fenomenal. Entonces, bueno, digo que me hace muchísima ilusión porque además de un magnífico investigador, pues es amigo, esposo de mi amiguísima y compañera de laboratorio María Luisa, y con él os dejo para que nos hable de este tema, ¿no? Cómo frenar la extinción utilizando metodología de ADN. Bienvenido, Chicho. Bueno, muchas gracias María y muchas gracias por la organización, por invitarme. Gracias a todos por venir, lo primero. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo frenar los declives o las extinciones de especies animales, vamos a hablar. Y para ello vamos a empezar viendo qué es una especie animal y qué es una especie masiva. Bien, las especies, como todos sabemos, las extinciones, como todos sabemos, son procesos por los cuales una gran parte de los animales que habitan la Tierra desaparecen. Estas extinciones se producen o se venían produciendo hasta ahora por cambios globales en las condiciones de vida de las especies, de cambios en los hábitats en los que se encontraban estas especies. Hasta el momento se habían identificado, o hemos sido capaces de identificar, 5 grandes extinciones animales. La mayor de ellas hace unos 250 millones de años, en las cuales desaparecieron hasta el 90% de las especies que habitaban la Tierra en aquel momento,
y la más reciente, hace unos 65 millones de años, que es en la cual se extinguieron los dinosaurios y en la cual desaparecieron aproximadamente el 70% de las especies que habitaban el planeta en aquel momento. Bueno, como he dicho, estas habían sido por cambios globales, causas naturales, pues cambios de temperatura, cambios en las condiciones en las que vivían los animales, hasta la actualidad. En la actualidad, según la IUCN, que es un organismo de conservación animal, casi 20.000 especies se encuentran en peligro de extinción. Y de estas, aproximadamente el 85% es debido a cambios o desaparición en el hábitat en el que se encuentran estas especies. Este dato es importante, ahora veremos por qué. Un poco más adelante veremos que estos cambios en el hábitat están siendo provocados por el ser humano. Además, unas 700 especies de vertebrados terrestres han desaparecido en los últimos 500 años y especialmente de estas 700 la mayor parte en los últimos 100 años. Pues como vemos en el gráfico de aquí abajo, podemos ver el número de especies que desaparecen, que se extinguen en el eje de las Y, y en el eje de las X vemos los años, ¿no? O sea, desde 1500 a 1600, etcétera, hasta la actualidad. Bien, estos puntitos negros sería el número de especies que desaparecerían en la Tierra con una tasa de extinción normal. Pero vemos cómo, sobre todo en los últimos 100 años, los vertebrados aumentan su tasa de extinción entre 100 y unas 10.000 veces más que lo harían de una forma natural. Esto se debe, como vamos a ver ahora, a causas humanas, no como las 5 extinciones de las que hablamos que se deben a causas naturales. Y por tanto, cómo manejemos o cómo gestionemos estas poblaciones naturales determinará el futuro de las mismas. Pero ¿por qué ocurren estas extinciones o esta sexta extinción que se ha venido a llamar la que estamos viviendo en la actualidad? Bueno, diferentes factores afectan a las especies animales. El primero, como todos podemos imaginarnos, es la propia contaminación, tanto terrestre, acuática o aérea. Vertidos, la falta de reciclaje, polución aérea por coches, fábricas, etcétera. Bueno, cualquier tipo de contaminación que os pueda ocurrir. Otro factor que influye muchísimo en la desaparición o el declive de las poblaciones animales es la propia destrucción del hábitat, como por ejemplo la deforestación o la fragmentación del mismo. Es decir, la fragmentación del hábitat, vamos a poner un ejemplo, veamos cómo esta presa en un río fragmenta el río, unas aguas quedan en la zona alta del río aisladas y otras en la zona baja aisladas. Bien, esto provoca un aislamiento de las poblaciones de la especie, aguas arriba y aguas abajo, que en casos como por ejemplo el salmón atlántico, que migra al mar, vive unos años y vuelve a reproducirse, al encontrarse esta barrera impasable, no puede subir a la zona alta del río y por tanto desaparece. Esa población de salmón desaparece de ese río. Bueno, la fragmentación no es solo acuática, también pues aérea, hay muchos choques contra líneas de alta tensión o molinos de viento, e incluso terrestre con las carreteras. Por eso, bueno, se suelen hacer estudios de impacto y se hacen zonas de paso para animales, por carreteras y demás. Todo esto es para intentar mitigar los efectos de la fragmentación de la vida. Todas las especies tienen una temperatura óptima en la que pueden vivir de forma adecuada. Y aparte tienen una temperatura que no es óptima, pero en la cual pueden subsistir. Bien, fuera de esa temperatura, por tanto, no pueden vivir. El cambio climático, con el aumento de temperatura que está produciendo en el globo, está produciendo que muchas especies desaparezcan porque ese aumento de temperatura no les dejan vivir en el hábitat en el que venían haciéndolo hasta la actualidad. Aunque bueno, también es justo decir que no solo desaparecen especies, sino que este cambio de temperatura y desaparición de especies en unos hábitats provoca la introducción de otras nuevas especies en esos hábitats, y esto provoca a su vez un cambio, una redistribución de las especies como las conocíamos hasta ahora. Es decir, ahora donde vivían unas especies y desaparecen, llegan otras, se colonizan y cambian totalmente la distribución que hasta hace poco tiempo teníamos. Os voy a decir que
la sobreexplotación de las especies, por ejemplo, con procesos como la caza y la pesca, acaba con ellas y con sus poblaciones. Pero no solo eso, sino que además nuestro propio manejo y gestión de dichas poblaciones está produciendo serios problemas. Por ejemplo, he puesto ahí el ejemplo de las repoblaciones. Lo vamos a ver más adelante, pero las repoblaciones que intentan suplementar poblaciones naturales con individuos de la misma especie, en muchos casos son perjudiciales para las poblaciones en las que se están haciendo estos procesos. Y también es perjudicial para especies que viven en una determinada zona la introducción de nuevas especies que no vivían ahí antes, o incluso la introducción de especies que vivían en ese hábitat, que desaparecieron en un momento dado y que se reintroducen. Esto se está llevando a cabo con un montón de especies y a pesar de que esa especie puede llegar a volver a adaptarse al hábitat en el que vivía y subsistir, eso es perjudicial para especies que en ese momento vivían en la zona en la que se introduce la nueva especie. Por tanto, solo hemos hablado de problemas hasta ahora. ¿Se pueden solucionar? ¿Podemos intentar evitar estas extinciones o estos declives de las poblaciones de una especie? Pues la respuesta es sí, al menos en parte. Y para ello vamos a hablar cómo la genética nos puede dar la información necesaria para que los gestores, gobiernos o asociaciones puedan tomar las medidas adecuadas para que esas poblaciones no desaparezcan o no entren en declive. Entonces, como el objetivo final es mitigar los efectos humanos, necesitamos una cierta información para ver cómo podemos hacerlo y qué debemos de cuidar, qué poblaciones, cómo, cuáles son las medidas. Vamos a verlo en detalle. Y yo voy a hablar más concretamente en la información que nos aporta el estudio de la genética de las especies animales. Todos sabemos qué es el ADN, así que tampoco me voy a parar mucho a hablar de ello, pero bueno, en resumen es la información que tenemos en nuestras células y que determina cómo somos, junto con el ambiente. Esta información es hereditaria, o sea, se pasa de generación en generación, y en las especies animales como nosotros pues hay dos tipos de ADN. Uno que tenemos en el núcleo de la célula y otro que tenemos en la mitocondria. Este ADN está formado por miles, por millones de genes. ¿Y qué es un gen? Pues un gen es un trocito del ADN que tiene la información para una determinada característica de cada individuo. Por poner un ejemplo, imaginémonos que hay un gen que determina el color de los ojos. Ese gen es un trocito del ADN y ese gen tiene diferentes variantes que conllevan si ese color de ojo es azul, es marrón o lo que sea. Pues esas variantes, o sea, cada variante de un gen se llama alelo. Y lo que nos interesa para el estudio de las poblaciones, para evitar, lo que nos va a dar la información que nos ayude a evitar su declive, es la proporción de esos alelos, de esas variantes de cada gen que hay en una población. La obtención de ADN es algo muy sencillo. Podemos obtenerlo de casi cualquier tejido, mucosa, líquido, lo que sea, de un animal. Aquí he puesto una serie de ejemplos, como por ejemplo una escama de un pez, en la que aparte del propio ADN del individuo podemos saber su edad. En determinados peces las escamas son como los troncos de los árboles y los círculos concéntricos nos indican la edad del individuo, si ha frezado, si se ha reproducido o si ha migrado, por ejemplo, del río al mar. También podemos obtenerlo de las plumas, de la punta de las plumas, ya que se quedan células epiteliales al caerse del individuo. De la muda de los lagartos y lagartijas, cuando mudan, pues esta piel tiene todavía ADN. De heces, de sangre, de saliva, por supuesto de huesos, pero no necesariamente de huesos vivos o huesos frescos, sino que una de las mayores características del ADN es que podemos obtenerlo de una forma no intrusiva, sin dañar el animal, y por tanto este animal puede estar vivo, pero además puede estar muerto o incluso fosilizado. Porque además la cantidad que necesitamos para trabajar con el ADN es una cantidad ínfima.
¿Cómo se trabaja con el ADN? Pues una técnica que actualmente es rápido, es fácil y es barata. Lo que hacemos es coger el tejido, líquido, sangre, lo que sea, extraer el ADN, dejar el ADN en suspensión en un líquido, y después, una vez que tenemos extraído ese ADN, que es un proceso relativamente sencillo, escogemos el trocito del ADN que nos interesa estudiar y lo amplificamos millones de veces. Ya tenemos el gen que queremos estudiar y vamos, bueno, el escoger un gen u otro dependerá del tipo de información que necesitemos en cada momento. Y bueno, es un proceso que se hace habitualmente, o sea que en la actualidad es algo fácil, rápido y barato. Hablamos de genes. El ADN está compuesto por miles de millones de genes y son todos diferentes, cada uno codifica o no codifica una determinada proteína o función, pero en genética de poblaciones tratamos con dos tipos de genes. Vamos a hablar de ellos. El primero es lo que llamamos microsatélites. Un microsatélite es una región de ADN que está repetida secuencialmente, lo que se llama una repetición en tándem. Son zonas del núcleo celular que no codifican una función esencial del individuo y por tanto, al dividirse la célula y copiarse el ADN, digamos que no presta mucha atención a esta replicación y se cometen fallos. Se cometen fallos de forma tal que esta pequeña repetición, que en el gráfico veríamos como un trocito rojo, pues se puede duplicar. Si esta línea azul es una hebra de ADN, el trocito rojo aquí se ha duplicado una vez, aquí se ha duplicado dos, aquí se ha duplicado tres, etcétera, etcétera. Y estas variaciones en el número de repeticiones que se producen por errores de replicación al duplicarse la célula nos dan una variación en esta región. Lo que estudiamos es esta variación entre los individuos de una población. Y con esto es, por poner un ejemplo, con lo que se hacen las pruebas de paternidad en humanos o en animales. Lo que usamos me parece que en humanos son 16 o 18 marcadores microsatélites. Y tenemos suficiente información en 18 marcadores de este tipo como para determinar prácticamente con un 100% el grado de parentesco de entre padres, hermanos, etc. Bueno, el otro marcador que usamos en la genética de poblaciones, y de forma más ampliada en casi cualquier estudio de genética, es la propia secuencia de ADN. En este marcador lo que usamos es coger toda la hebra de ADN y secuenciarla, tener toda la información disponible. ¿Por qué es informativa? Pues porque aunque estos ya suelen ser zonas codificantes, zonas que codifican una proteína o un proceso importante para el organismo, a lo largo de la evolución, con miles de millones de años, se producen mutaciones en las bases, que son las letras que conforman el código genético. El estudio y comparación de estas bases del código genético unas con las otras en el mismo gen nos da información del organismo, información de su grado de parentesco y sobre todo nos aporta una información que no nos aportan los microsatélites, que es el tiempo en el que ha ocurrido esa mutación. ¿Y por qué? Porque sabemos cada tipo de mutación aproximadamente cuánto tiempo tarda o cada cuánto tiempo se puede producir. Y con eso podemos hacer una estimación y cuando comparamos dos secuencias de ADN de dos individuos podemos saber cuánto tiempo llevan separados. Lo vamos a ver ahora más en detenimiento. A la adaptación de estos procesos se les llama reloj molecular. Todo esto lo usamos, como he dicho antes, en la genética de poblaciones. La genética de poblaciones es la que estudia una serie de factores que tenemos aquí, que no voy ni a mencionar porque vamos a ir viéndolo poco a poco, pero sí que es importante que sepamos que el objetivo último de la genética de poblaciones es determinar unidades de manejo para la especie en cuestión que acabarán en poder desarrollar unas medidas de gestión que nos ayuden a conservar esa especie, población o bueno, lo que estemos estudiando. Uno de los primeros puntos importantes a estudiar en la genética de poblaciones es la propia variabilidad genética. La variabilidad genética
es estas diferencias entre las secuencias de ADN de las que hablábamos debidas a mutaciones. ¿Por qué es importante la variabilidad genética? Pues la variabilidad genética es importante porque una alta variabilidad genética asegura una posible respuesta ante un cambio evolutivo. Imaginemos, por ejemplo, un monocultivo de una especie vegetal. Pues si esa especie vegetal no tuviese, al ser un monocultivo y ser, bueno, no sé, incluso, bueno, no voy a entrar en detalles, un monocultivo con una sola variedad, un solo código genético, que por ejemplo fuese sensible a un determinado insecto que acabase con él, variabilidad genética cero, porque son todas las plantas iguales, si viene ese insecto se carga toda la población. En cambio, si tenemos una plantación con alta variabilidad genética, tenemos diferentes tipos de genes en respuesta a ese problema, a ese insecto o lo que sea, si llegase ese insecto solo se cargaría una parte de la población. Por tanto, la variabilidad genética nos asegura una respuesta, una adaptación a cambios en el medio, y nos asegura, por tanto, que es más fácil que esa especie no desaparezca y se mantenga en el tiempo. La variación genética se suele perder por procesos que denominamos cuello de botella. Y un cuello de botella es un momento en el cual, por X cuestión, sea una cuestión humana, ambiental o demás, se da una bajada enorme del número de individuos de una población o de una especie. Se suele representar como esta botella. Si en esta botella, que sería la población inicial, tenemos dos variantes, individuos verdes e individuos azules, al darse una reducción drástica en el tamaño poblacional, que sería el cuello de botella, puede darse que los individuos que pasasen a la siguiente generación fuesen solo de una variedad, en este caso variedad verde. A partir de ahí la población sería solamente verde, entonces no habría variabilidad genética. Por tanto, el objetivo de la genética de poblaciones es mantener la variabilidad genética alta para que estos procesos no ocurran. Bueno, me gustaría que si tenéis alguna duda, no solo esperéis al final de la charla, pero si queréis que me la preguntéis sobre la marcha, porque lo podemos hacer más dinámico. A lo mejor estoy soltando aquí una chapa, pero bueno. Otro de los factores que estudiamos con la genética de poblaciones es la estructura poblacional. ¿Y por qué? Porque la estructura poblacional no es más que el resultado de la historia evolutiva de una especie. Es decir, diferentes poblaciones de una especie han conseguido evolucionar y han adaptado su ADN a las condiciones concretas de un determinado hábitat. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros queremos llevar a cabo una gestión de esa especie o esas poblaciones, necesitamos saber qué estructura genética tenía de forma nativa esa población o esa especie. Es fundamental. Entonces, para poder conservar la estructura genética nativa de las poblaciones necesitamos saber cómo es. Y aquí entra en juego lo que hablábamos de cada población tiene diferentes combinaciones de alelos, diferentes combinaciones de las variantes genéticas de cada gen. Aquí he puesto un ejemplo de poblaciones de X animal, el que fuera, en Reino Unido. Cada punto no vamos a llamarlo una población, vamos a llamarlo un punto de muestreo. Desde luego, inicialmente no tenemos ni idea de cuál puede ser la estructura genética de esta especie. Pero viendo las variantes alélicas, podemos ver que hay una unidad roja con unas características genéticas propias, otra azul, otra amarilla, otra rosa. Cada unidad, cada color representa unas características genéticas propias y por tanto, si queremos conservar o ayudar a evitar el declive de esta población, de esta especie en Reino Unido, debemos de llevar a cabo una gestión que se adapte a la estructura genética nativa. Y estoy hablando, por poner un ejemplo, de repoblaciones. Si cogemos individuos con unas características genéticas rojas, los cruzamos de forma artificial y los mezclamos con individuos rosas, esto ya va a dejar de ser rosa, ya va a ser medio rosa, medio roja. Y cuantos más cruces hagamos, más lo vamos a mezclar.
Entonces, por eso intentar mantener la estructura genética nativa, porque es la que viene determinada, es el resultado de la evolución de cada una de las poblaciones. Uno de los factores que puede cambiar drásticamente la estructura genética poblacional es el flujo génico. ¿Qué es el flujo génico? Es migración de un individuo con reproducción efectiva en la población a la que llega. Es decir, no es lo mismo una migración de un individuo que se va de una población a otra que una migración de ese individuo, pero al llegar a la otra población se reproduce en esa población y por tanto pasa genes de una población a la otra. Aquí está representado como unos animales en los cuales están separados por una montaña, pero hay un paso. En este paso vemos cómo individuos de uno pasan a la otra población, los claros a los oscuros y viceversa. En alelos, en variantes genéticas, pues si una población es roja y la otra azul, la mezcla poblacional ocasionará que en esta población originalmente azul empieza a haber rojos y si se empiezan a reproducir entre sí, cambiará la estructura genética de esta población. Esto no es malo, esto es, bueno, no voy a decir bueno también, esto es natural, esto forma parte de la naturaleza y ocurre continuamente. ¿Qué tenemos que hacer si queremos mantener la estructura genética nativa de las poblaciones? Pues debemos saber si ocurre este flujo génico, si ocurre esta migración con reproducción, porque es la que determina, en último término, la estructura poblacional de la que hablábamos hace un ratito. Y por último, otro objeto de estudio de la genética de poblaciones es la demografía poblacional, que no es más que el cambio del tamaño de esa población, del número de individuos en esa población en el tiempo. ¿Por qué es importante? Porque estudiando el cambio del número de individuos durante el tiempo, si sabemos en qué tiempo ocurre eso, en cuanto veamos un proceso de declive o de expansión animal, lo podemos asociar a un proceso, un evento geológico, climático, humano, y entonces ya sabremos qué factores afectan positivamente o negativamente a esa especie. Esto se da gracias al reloj molecular del que hablábamos antes, es decir, comparamos las secuencias de ADN, datamos, ponemos una fecha a esas mutaciones y por tanto podemos datar los eventos o los cambios poblacionales. En este caso, vemos en el eje de las Y el tamaño poblacional, el número de individuos de una especie. Y en el eje de las X tenemos miles de años antes del presente, el tiempo. Aquí el 0 sería la actualidad y si nos vamos hacia la derecha en el gráfico vamos al tiempo pasado. Pues aquí podemos ver cómo entre 60 y 45.000 años, hace entre 60 y 45.000 años la población era estable, en ese momento crece repentinamente, se vuelve a mantener estable otros 20.000 años y después baja un poquito pero repunta de nuevo. En este caso era una especie que al poder datar este punto vimos que este aumento poblacional se daba por su expansión desde Asia Central y en este punto la expansión en América. Y ahora me gustaría, como esto es un poco teórico, pues hablar de ejemplos prácticos y ver cómo realmente podemos trabajar con genética de poblaciones para evitar el declive de las especies y su extinción. Entonces voy a poner una serie de ejemplos y voy a empezar con el salmón atlántico, que seguro que todos lo conocéis, pero es una especie animal que en España está en alto riesgo de extinción, que solo está en el norte de España y que además el norte de España es el límite sur de la distribución natural de esta especie. Por lo tanto, los cambios de temperatura en el agua, que es su hábitat, le afectan de forma especial, porque está ya en el límite de ese rango de temperatura del que hablábamos en el que una especie puede vivir. El salmón atlántico es una especie anádroma que nace en el río, pasa 2 años en el río, creciendo un poquito, y en un momento dado, en junio de su segundo año, sufre un proceso fisiológico drástico, cambia totalmente y migra al mar. Migra al mar, donde se pasa otros 2 años, miles de kilómetros lejos de la costa. En el caso de los salmones asturianos es en Groenlandia, o se cree que es en Groenlandia más bien, y allí pasa 2 años engordando.
al pasar esos 2 años, no se sabe cómo, tiene un instinto de retorno, llamado home instinct, el cual le hace regresar exactamente al río natal, pero no solo al río natal, se ha demostrado que regresa al afluente del río donde ha nacido. Bueno, presentado el salmón, lo que... Encantado. Bueno, en las poblaciones que hablamos, las poblaciones asturianas, que son las más grandes de España, probablemente de salmón, lo que vimos con la genética de poblaciones es que en las últimas 2 décadas, a pesar de que el número de licencias de pesca aumentaba significativamente, el número de capturas de pesca no lo había. Es decir, aumentaba la presión de pesca en los ríos, pero no se aumentaba el número de capturas. Y a su vez, las capturas eran cada vez de un tamaño menor, tenían menos longitud y menos peso. Con genética, con esas mutaciones entre secuencias de ADN, lo que podemos es saber, como hemos visto, los tamaños de la población en cada momento. Pues se estimó en estas 2 décadas anualmente el tamaño poblacional y vimos que estaba sufriendo un enorme declive. Y por eso se empezaron a llevar una serie de medidas de gestión, desde la pesca sin muerte, la repoblación, protección de zonas especiales y demás. En realidad, el mayor esfuerzo se puso en las repoblaciones del salmón. ¿Y cómo se hacen estas repoblaciones? Pues no solo en Asturias, sino a nivel global, lo que se hace es capturar adultos que vuelven del mar al río para reproducirse, llevarlos a una piscifactoría y desovarlos de forma artificial. Se coge una hembra, se desova en un cubo y después se hace lo mismo con 3 o 4 machos. Se mete el semen de 3 o 4 machos con los huevos de una hembra, se hace por decenas de pares de individuos y se dejan crecer en unas bateas con alimentación continua, agua fresca y demás. Y esto se hace entre diciembre y enero, pues unos 5 meses después se sueltan juveniles al río. Estos juveniles supuestamente crecerán, migrarán y volverán a reproducirse al mismo río. Pues lo que vimos con estudios de genética, esto se lleva haciendo desde el año 50 y pico, 60, de forma continuada anualmente, incluso se ha llegado a repoblar más de 1,5 millones de individuos en un mismo río, en un año. Lo que vimos es que se estaba produciendo en las poblaciones una enorme pérdida de la identidad genética nativa, de eso que hablábamos, de la estructura poblacional, de la variabilidad. Se estaba cambiando totalmente al hacerlo de forma artificial. Además inicialmente estos procesos se hacían con individuos que se traían de Escocia, es decir, ya no es que fueran ríos similares, es que venían de otro país. En el año 92 se prohibió este tipo de gestión, de repoblar con individuos foráneos, y se intentó hacer con individuos de aquí. Y más que de aquí, no solo por región, lo que se intenta es hacer un proceso de desove artificial por cada río. ¿Por qué? Porque el estudio de la estructura genética nativa nos enseñó que cada río tenía su propia población genéticamente diferente al resto de ríos. ¿Por qué? Por ese instinto que decíamos de retorno, el cual hacía que los salmones siempre llegasen al mismo río. Entonces, si siempre una población vuelve al mismo río y se reproducen entre ellos y entre ellos y entre ellos, a lo largo de la evolución acaban siendo muy diferentes unos ríos de otros. Estamos hablando de ríos entre los cuales no hay ni 15 kilómetros de costa. Por tanto, parece lógico pensar que un salmón que viene de Groenlandia hasta Asturias pueda equivocarse en la boca del río, pero no es así. Hasta hace poquito casi no había errores de retorno al río. Ahora hay alguno más y vamos a ver por qué. Aparte de esa pérdida de identidad genética, vimos también, pues se vio, que esa suelta de individuos juveniles al río en mayo o junio era muy perjudicial para los individuos salvajes que vivían en el río. Es decir, soltar 1,5 millones de juveniles al río es perjudicial para los que están ahí porque les quitan la comida, porque compiten al fin y al cabo entre ellos. Entonces, provocaba una disminución en los salvajes, en los propios individuos que habían nacido en el río. Y luego ya económicamente lo que se vio es que cada salmón que se pescaba a la vuelta cuando ya era adulto y que se identificaba con pruebas de paternidad que era descendiente de piscifactoría,
venía costando unos 4.000 euros. Y aparte, la eficiencia de esta repoblación era baja, era menor del 10%. Por tanto, no parece una opción adecuada para la conservación de las poblaciones. Se está debatiendo actualmente si es mejor incluso dejar las poblaciones tal cual, sin repoblar, o bueno, por supuesto sin pesca, pero bueno, eso ya... acabo de mencionaros ahora que hasta hace poquito el salmón casi no tenía errores de retorno y que ahora estaban aumentando un poco. Pues ¿por qué? Se ha demostrado recientemente que es debido al aumento de temperatura en las zonas costeras, es decir, en los últimos 20 años la temperatura de las costas asturianas, del agua de las costas asturianas, ha aumentado unos 2 grados. Y esos 2 grados se han identificado como los causantes de que el salmón ahora, en vez de ser tan fiel, se equivoque y haya entre un 2 y un 5% de individuos que se equivoca al llegar al río. Y en vez de en el río en el que nació, se está metiendo en otro río. Se reproduce en otro río y por tanto se cambian estos alelos que decíamos de población, se mezclan y se está perdiendo la estructura genética original que había en estas poblaciones. Medidas mejores que repoblar, por ejemplo. Pues bueno, se evaluó también una medida tan sencilla como volver a desfragmentar un río, es decir, un río que tenía una presa en Asturias, en el río Sella, que conoceréis muchos de vosotros, tenía una presa que evitaba el paso de salmón a zonas altas del río, y el salmón donde se reproduce es en las zonas altas, zonas con agua muy oxigenada, con gravilla, en la cual las hembras hacen las camas y demás. Bueno, pues para volver a conectar, para evitar la fragmentación del hábitat del que hablamos, que es tan perjudicial para las especies, en especies animales, en especies piscícolas, en ríos, lo que se puede hacer o bien es destruir la presa o bien construirles un paso, un salto para salmones. Es decir, un salmón no podría salvar esta distancia, pero sí que puede ir por saltitos, ir de aquí a aquí y remontar el río. Es una medida de gestión bastante fácil y que es efectiva. Pues lo que se vio es que antes de que se hiciera un salto para salmones, en gris tenemos aquí representado el número de individuos de trucha y en gris clarito, gris más claro, el número de individuos de salmón. Antes de que se hiciera la escala para salmones, lógicamente solo había trucha, porque el salmón no puede habitar encerrado, llega del mar y si no puede subir se muere simplemente. La trucha sí que puede vivir en zonas encerradas, pues como lagos o demás. Después de 8 años de poner un paso para los peces, seguía habiendo trucha, pero aquí no sé muy bien, empezaba a haber salmón, y 13 años después de crear esta medida de gestión ya había bastante más salmón que trucha en las zonas altas. Por tanto, parece lógico pensar que evitar la fragmentación del hábitat, en este caso de los ríos, pues es mucho mejor gestión que algo artificial como medidas de repoblación. Y bueno, no sé si sabéis lo que es el campanu, pero en Asturias el salmón no se puede vender. Es decir, si tú pescas un salmón, para evitar que haya intereses económicos y se vaya todo el mundo a pescar salmones, lo que se hace es prohibir su venta. Prohibir su venta excepto la del primer salmón que se pesque. Ese primer salmón, pues bueno, se llama el campano y se deja vender en forma de subasta. Lo que se hace es, se identifica el primer salmón, se le da un trofeo y el salmón sale a subasta. En 2010 me parece que, por ejemplo, por el campano se pagaron 14.000 euros. Y es algo bastante preciado y codiciado, no solo por el tema económico, sino también porque, bueno, pues conlleva el trofeo, tienes el campano y tal. Entonces, en el año 2011, una persona, la persona que pescó el segundo pez, no el primero, denunció a la persona que había pescado el primer pez, por una serie de motivos, ¿no? Pues abrió un juicio y lo que se hizo fue coger testimonios, la Guardia Civil buscó huellas y también se hizo una asignación genética de este campano al río de origen y se vio si el campano
podía proceder del río donde el pescador lo había dicho o no. Pues todas estas medidas conllevaron una sanción de una multa económica de 6.000 euros y 2 años de cárcel para esta persona. Creo que está ahora recurrido, me parece. Pero bueno, es otra forma de ver cómo la genética nos puede ayudar a evitar fraudes o problemas de conservación, porque esto también, pues bueno, premios como este puede llevar una mayor presión de pesca al río un determinado día. Bueno, como curiosidad. Vamos a hablar de aves ahora y voy a hablar de la butarda, que seguro que todos la conocéis, pero es una de las aves voladoras más pesadas del mundo. Y tenemos la suerte de que en España vive el 60% de la población mundial, la butarda, que además es una especie que tiene una amplia distribución, llega desde la punta de Marruecos hasta, vamos, Rusia, cubre toda Europa, Asia, etc. Bueno, es una ave enormemente amenazada de extinción. Y lo que se intentó hacer aquí era estudiar, bueno, pues lo que venimos hablando, la estructura genética poblacional, si había flujo génico, qué medidas podíamos tomar gracias a la genética para evitar su extinción, concretamente en España. Bueno, en España y en Marruecos, porque en Marruecos, justo en la punta aquí, hay una población que es la que está más en el extremo de su distribución natural, en la cual solo viven 64 individuos. Bien, pues lo que se hizo fue estudiar la estructura genética nativa de la península ibérica y de Marruecos y ver cómo se podía evitar la extinción de esta población marroquí. Bueno, este estudio determinó una serie de unidades genéticas. Vimos que sí que había una enorme migración con reproducción entre todas las unidades genéticas, y para evitar el declive o la extinción de la población marroquí, lo que vimos era que la fuente de individuos de esta población no era, como todos nos pudiésemos pensar inicialmente, Andalucía, sino que era Extremadura. Y por tanto, lo que se propuso a la entidad correspondiente era una protección de poblaciones extremeñas que iba a acabar en la protección final de la población marroquí, que ya digo, eran solo 64 individuos. ¿Y por qué está en riesgo extremo la butarda? Bueno, comparando secuencias de ADN, como hablábamos de antes, vimos la demografía en la península ibérica. Recuerdo otra vez que estamos hablando de más de la mitad de la población mundial, del 60%. Y vimos que era una población estable hasta hace 2000 años. Y de 2000 años hasta la actualidad, que es el tiempo cero, vemos este acusado declive. Si ponemos un eje en la misma escala temporal con la población humana en la península ibérica, vemos que es justamente complementaria. Es decir, cuando crece la población humana en la península, decrece la población de butarda. Y bueno, pues otra vez el hombre afectando de forma muy negativa a una especie animal como es la butarda, en este caso debido no solo al propio aumento de la población, sino a todas las infraestructuras, cambios de cultivo, la fragmentación del hábitat, sobre todo en las zonas esteparias, la contaminación, estructuras, choques con cables de alta tensión, etc. Y un caso curioso también de otras aves es la de este loro, el guacamayo jacinto, el cual está también en peligro de extinción. Es un loro súper bonito, es bastante grande y habita en Sudamérica. Hay 3 poblaciones principales y este loro tiene un alto precio en el mercado por 2 cosas fundamentalmente. Uno es el comercio en cautividad y otra es las plumas. Las plumas son de gran valor, sobre todo para hacer bueno, cosas turísticas, recuerdos y demás. Entonces, aquí la genética de poblaciones está ayudando en la actualidad a que cuando son requisados individuos de las mafias, se les hace una prueba de paternidad o de asignación a stocks, que se llama una especie de pruebas de paternidad, es cuando no tienes a todos los padres y todas las madres, en los cuales se trata de devolver a la población de origen los individuos requisados o hacer cruces artificiales manteniendo la estructura nativa, es decir, identificar cada individuo de qué población es, cruzarlo solo con individuos de esa población y devolverlos a la población de origen.
Y hay otra forma de ayudar a evitar las extinciones animales que a lo mejor de mano no parece que ayude, pero sí que es la identificación de las especies que nos estamos comiendo, las especies alimentarias. Porque a veces la especie que nos estamos comiendo no es la que marca la etiqueta y es muy difícil de saber, como por ejemplo en los palitos de pescado o en las cápsulas estas de cartílago de tiburón que se venden bastante ahora y tal. ¿Por qué es importante saber la especie que nos estamos comiendo? Bueno, aparte de temas de salud obvios o alérgicos, como alergias y demás, y del propio fraude económico al vender una cosa o etiquetar una cosa como algo que no es, está el que podemos estar cayendo en la sobreexplotación de una especie protegida. Es decir, en el caso del tiburón hay varias especies que están en alto riesgo de extinción y que debemos proteger. Si yo vendo unas cápsulas de cartílago que pone la etiqueta una especie de tiburón que no está en peligro, pero en realidad estoy pescando el otro, si yo identifico este fraude, puedo actuar contra él y evitar la sobreexplotación de la especie que está en peligro. Y por poner un ejemplo, aquí mismo en España y en Grecia, recientemente, hace 3 o 4 años, bueno, 2011, hace un poquito más, se identificó en merluza, que es un pez que se toma bastante aquí en España, el 40% de fraude en las especies que se etiquetaban como unas y eran otras. Y esto sobre todo ocurría en alimentos procesados, es decir, cuando uno iba a una pescadería o a un mercado y veía el individuo entero, apenas había fraude. Pero cuando nos metíamos en productos procesados como rodajas o sobre todo palitos de merluza, estos que vienen rebozados y tal, ahí había un alto porcentaje de fraude. Bueno, yo no digo que sean de mejor o peor calidad, pero ni es lo que venden, y además la merluza son 12 especies diferentes, de las cuales algunas sí que están en problemas y otras no. Entonces, para ajustarnos bueno, pues a las leyes de protección animal y a los stocks asignados de pescas y demás, debemos comprobar que efectivamente lo que se vende es lo que viene etiquetado y lo que está permitido. Y nada más, simplemente espero que os hayáis quedado con la idea de que el estudio de la genética es realmente importante para evitar el declive y la extinción de las especies. Y eso es todo por mi parte, así que lo que queráis podéis... Como ya sabéis, solo tenemos este micro, voy a estirar el cable todo lo que pueda. Quien quiera preguntar, que se vaya acercando hasta aquí, hasta donde dé el micrófono. Primera pregunta. Yo he llegado acabas de llegar, lo siento, un ratito, sobre esto último que has dicho, las especies alimentarias. Me he perdido al principio, no sé dónde trabajas y eso, pero ¿hay alguien en algún cuerpo especial que se dedica a identificar realmente o es aficionado, o sea, se detecta de manera profesional y metódica las especies que se están utilizando en la alimentación? ¿O es la buena voluntad de algún investigador que se presta? Sí. Bueno, en realidad debería de haber más controles y no los hay. Supuestamente tienes que ajustarte a la realidad, pero sí que hay varios laboratorios en España y fuera de España que miran de vez en cuando en determinados productos si hay fraude o no y de qué tipo es el fraude. Incluso yo, por ejemplo, recuerdo este año haber leído un artículo en el cual se hacía esta identificación de especies en gominolas, que son productos especialmente, bueno, llamativos y que además comen los niños y demás, y también había fraude, ¿no? O sea que, bueno, de hecho es curioso, pero se detectaba incluso restos de tabaco, no porque usasen tabaco en las gominolas, sino restos de la manipulación. Entonces, bueno, sí que se hace, no de manera... Es aleatorio, o sea, que sí, hasta la X, cogen muestras... Totalmente, son estudios de investigación, muchos de los cuales no están ni tan siquiera financiados directamente, ¿no? En los casos... Solamente a raíz de la pregunta que ha hecho, trabajo en el laboratorio del sistema de agricultura y Es que si no, no se te oye.
No, quería decir que a raíz de la pregunta que has hecho, yo trabajo en el Ministerio de Agricultura, en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, y ahí se hace identificación de especies de pescado, precisamente para evitar fraudes que se ha hecho con el atún y otras especies. No sistemáticamente, ¿no? O sea, que a lo mejor no es un plan, creo que este año de ponerse un plan a punto, ¿no? Para empezar a hacerlo de forma más continuada, ¿no? Pero sí que se realiza, ¿vale? Y yo solamente una pregunta que quería hacer, o sea, has hablado, por ejemplo, el tema de la butarda, ¿no? Sí. O de otras poblaciones, ¿no? La pregunta es de qué tiempo se parte, ¿no? O sea, a ver si me explico, o sea, que ahora tienes una serie de poblaciones que están fragmentadas, en Zamora, Extremadura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor las poblaciones no estaban fragmentadas, ¿no? O sea, era una distribución más continua por todo el territorio, ¿no? Si ahora intentas mantener esa estructura poblacional que has hablado, no se pierde en realidad variabilidad genética. O sea, no se pierde adaptación al medio. Bueno, realmente es una pregunta muy interesante y que realmente lo que tratamos de hacer es mantener la estructura que nosotros estamos viendo actualmente, porque no podemos inferir la estructura poblacional anterior. Para ello sí que se intentan diseñar los muestreos de forma tal que eso se evite, pero es cierto, como tú dices, que probablemente estemos actuando sobre una estructura genética poblacional que es el resultado de lo que estamos viendo ahora y no lo que había antes. Es difícil, pero bueno, habría que manejarlo un poquito, sí. Sí, mi pregunta va un poco en el mismo sentido, porque hay una cosa que no acabo de encajar en mi mente de biólogo de bata, no de bota. En las estructuras de poblaciones veo que tendréis, tú acabas de contestar, a mantener la que encontráis en ese momento, pero a lo mejor estáis viendo una estructura en declive, y si metéis elementos de otra población, genes de otra población, a lo mejor estáis aumentando o podría aumentarse el vigor híbrido, lo cual no tiene por qué ser malo. Entonces ese es un punto que no acabo de entender. O sea, puedo entender que es bueno no cambiar hasta que se sepa cómo cambiar, pero por ejemplo con el caso del salmón, que se pierdan, pues a lo mejor también podría ser un mecanismo natural cuando las condiciones son peores, que estén intentando aumentar la variabilidad de cada río, ¿no? Sí, sí, efectivamente, hacer intercambio o meter genes nuevos aumentaría la variabilidad genética. Lo que pasa que esa variabilidad genética no sería el resultado de miles de años de evolución como es la actual, y no necesariamente debería de ser buena. Si metemos variabilidad genética, pero a la vez estamos perdiendo una parte de los genes que se han conservado y por algo se han conservado, también estamos perjudicando a las poblaciones. Es un tema que es interesante, pero bueno, hay que tomarlo con precaución, porque por ejemplo en los salmones que hablábamos, el aumento de los errores al río, yo no digo que sea de retorno, no digo que necesariamente sea malo. Si es un proceso natural no pasa nada. Lo que pasa que no he entrado en detalle, y sí que en el estudio el resultado de esos errores de retorno no era solo producido por el aumento de la temperatura, sino que también era producido por la introgresión genética de individuos procedentes de otras poblaciones y de Escocia y demás. Y eso sí que lo estimamos con porcentajes de hibridación y porcentajes del genoma de esos individuos que provienen de otros. Entonces tenemos un poquito más de datos del que yo he presentado, pero tampoco quería... Pero sí, efectivamente. ¿Alguna pregunta más? Venga, animaos. María. Veía movimiento por ahí, pero no sé si querían preguntar. Enrique, de nuevo, me parece estupendo. Así no me tengo que cortar para dejar a otro. A ver, a nivel de establecer un marco de trabajo, de descripción, no tendría muchas críticas. Alguna podría sacar, pero bueno. Pero a nivel de intervención, ¿realmente sabéis cómo intervenir? No es una pregunta comprometida. Hombre, mentiría si dijera que no, pero a lo mejor también mentiría si dijera que sí, ¿no? Entonces, intentamos hacerlo lo mejor posible y de la forma más adecuada con los conocimientos que hay actualmente. Entonces, sí que
podemos y tenemos el conocimiento suficiente para ayudar a las poblaciones, pero probablemente dentro de unos años, si echemos la vista atrás, o hemos cometido algún error o probablemente no tendríamos la suficiente información como tendremos dentro de un tiempo. Pero desde luego que sí que podemos ayudarlas, se ha demostrado más en muchísimas especies por todo el planeta y sí que se pueden. Si la pregunta era, no sé si te estoy contestando, pero vamos, si la pregunta es si realmente ayudamos a las poblaciones, vamos, no yo, sino en general la ciencia, la respuesta es desde luego que sí, porque está, vamos, demostradísimo que en algunos casos, en muchísimos, se consiguen cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, yo voy a hacer una de pequeño cotilleo. Porque estaba viendo los artículos del periódico que ponías ahí como ejemplo del caso del salmón y demás. 2011 eran las fechas y he visto que eran todos de la Universidad de Oviedo. No sé si eran de tu tesis, por ejemplo, o no lo habías hecho tú. Sí. Mi pregunta era lo que estabas haciendo concretamente ahora en el Museo de Ciencias Naturales. ¿Está en esta misma línea en el tema de salmón, agutarda, o es con alguna otra especie? ¿Y nos puedes contar un poco lo que se está haciendo? Sí, bueno, actualmente que estoy en el Museo de Ciencias Naturales, sigo trabajando y colaborando con cosas de salmón, con cosas de agutardas, con otras diferentes especies, tanto en temas de conversación, de conservación, de conversación también, como de evolución. Pero sobre todo estoy centrado ahora en el proyecto que llevamos a cabo en la evolución del viviparismo. Es decir, tenemos una especie que es la lagartija de turbera, que es una lagartija chiquitita con una amplísima distribución desde España hasta Japón, la cual dentro de la misma especie tiene 7 linajes diferentes. 2 de ellos son ovíparos, ponen huevos, y el resto son vivíparos, nacen juveniles o huevos con juveniles que nacen inmediatamente. Entonces lo que estamos viendo es evolutivamente cómo se ha producido ese cambio dentro de la misma especie, cómo una misma especie puede tener este cambio, porque además los 2 linajes que son ovíparos están separados entre sí, uno es precisamente en España y el otro es en Italia, y por el medio, en Francia, en Suiza y demás, son linajes vivíparos. No hay una continuidad espacial, ni parece ser que estamos viendo que tampoco evolutiva. Entonces estamos viendo qué factores están produciendo ese cambio. Y bueno, otra serie de cuestiones, pero bueno, sigo también trabajando con aves, con peces, reptiles, en temas de conversación, claro. Y de vez en cuando en conservación. Sí, hablo. ¿Alguna pregunta más por ahí? No es una opinión personal, ni muchísimo menos, pero supongo que alguna vez te habrán preguntado, simplemente es por salir con una respuesta un poco más elaborada que la que yo podría balbucear. Cuando alguien pregunta por qué es necesario gastarse miles de euros en conservar las especies, no, realmente, o sea, no es, por eso digo que no es una opinión personal, pero me gustaría salir con una respuesta que podamos todos con certeza y con mucho convencimiento y mucha decir al resto. Bueno, es una respuesta fácil, o sea, es decir, necesitamos mantener la biodiversidad presente porque todas las especies están relacionadas entre sí, desde cadenas tróficas, ecológicas y demás. Entonces necesitamos mitigar los efectos humanos para poder mantener la biodiversidad como tal. Y que, es que, mantener la biodiversidad y que, bueno, que podamos seguir viviendo en este planeta, ¿no? En los últimos 100 años, como he presentado, han desaparecido 700 especies de vertebrados terrestres. Es un ritmo enorme y es en gran parte causada por humanos, ¿no? Entonces necesitamos conservar esa biodiversidad. Las cadenas ecológicas, las cadenas tróficas, todo está unido. La desaparición de una especie revierte en otra y acabará revirtiendo en nosotros mismos, lógicamente. Desde que, bueno, no sé si ahora unos 20 años, se hizo la clonación de Dolly, ha pasado mucho tiempo, se ha seguido practicando la clonación, en principio como estudio, para, bueno, pues para mantener, no sé si a mejorar la especie, etcétera, etcétera.
Pero sí que me gustaría saber tu opinión, ya no solo en cuanto al tema de la clonación de estas especies y que hay una pérdida de la biodiversidad genética, sino también de esa clonación de esas especies, ya no solo que son especies en peligro de extinción, sino que realmente ya se han extinguido. Entonces, ¿es adecuado mantenerlas de una manera genética a través de la clonación? ¿Es adecuado, es propio? Que me gustaría saber cuál es tu opinión. Bueno, que yo sepa, actualmente la clonación como tal para mantenimiento de poblaciones o especies no se lleva a cabo. Tampoco soy la persona adecuada para decirlo, pero sí que se usa en procesos de biología molecular, pero no como individuo completo, sino clonación de genomas, clonación de... Entonces, vamos, clonación como tal, si entendemos, por ejemplo, que se pueda estar dando en especies vegetales para monocultivos y demás, bueno, eso no tiene que ver tanto con la conservación, que en realidad es perjudicial, sino más para la producción vegetal y agrícola, creo yo, pero desconozco, no, yo creo que no creo que actualmente se esté suplementando ninguna población con clones, y si hiciera, desde luego, que sería perjudicial para la especie y la población. Y la variabilidad genética cero. ¿Y la de las especies ya extintas? ¿Perdona? ¿Y las especies ya extintas? ¿Las especies? Ya extintas. Ah, ya extintas. Uf, vaya pregunta. Si una especie se ha extinguido ya, sobre todo si ha sido por causas naturales, es que la evolución, vamos, quiero decir, la ha llevado ahí, igual que se ha llevado en los últimos millones de años a miles y miles de especies. Si está extinta, lo normal es dejarla extinta, porque hablábamos en la introducción, comentaba que la introducción animal pues perjudicaba a las especies que estaban viviendo en ese momento en el hábitat en el que introducimos a esa especie. Pues bueno, introducir una especie extinta en una zona, no sé necesariamente con qué objetivo, pero desde luego perjudicaría de alguna manera a las especies que actualmente, evolutivamente, han resistido ese cambio y sí que están viviendo en esa zona. No sé si te he respondido. Sí, no, quería saber tu opinión, porque sí que hay proyectos, sobre todo en Australia, por ejemplo, ¿no? Sí, y aquí se ha intentado hacer, pero no con clonación, con especies de aves y tal, pero no eran clones. Desconozco. No te puedo dar mi opinión ahí en Australia porque no tengo ni idea. Quería hacer el comentario en cuanto a la empresa Monsanto, que utiliza determinadas semillas y al utilizar esas semillas luego procura que todas las demás no funcionen en ese terreno. Entonces, como que hicieras algún comentario sobre que al tener esa política estamos disminuyendo la biodiversidad, como tú comentabas, y que creía que podría ser interesante que hicieras algún comentario al respecto. Lo que usted propone desde el punto de vista de conservación estaríamos pues totalmente enfrentados, ¿no? Vale, porque realmente desde el punto de conservación, vamos, lo que está diciendo usted de Monsanto es más que conservación, ellos lo usan por producción agrícola y desde el punto de conservación es perjudicial. Monocultivos y demás, lo que pasa es que ellos probablemente justifiquen eso con el aumento de necesidades de producción agrícola por X motivo. Tema conservación, pues es perjudicial y no es positivo, desde luego. Lo que pasa es que estamos ya metiéndonos en unos temas de producción agrícola que, claro, desde luego que conllevan también destrucción de hábitat y es perjudicial doblemente, pero bueno, no sé si... Lo que yo pretendía llevar el debate a que al llevar Monsanto solamente, yo soy un profano en este tema, ¿no? Simplemente soy un curioso, ¿no? Pero al llevar Monsanto, por ejemplo, en Argentina o donde sea, una sola variedad de ese trigo o de ese centeno, que además, como comentabas, que llega luego un parásito o un insecto, no sé qué, que es capaz de
de destruirlo todo, ¿no? O por ejemplo alguien me decía que en la India había 800 variedades de trigo, no sé si en China también así como me lo han comentado. Y entonces al reducir esas variedades, porque claro, al pasar una serie de tiempo en el que únicamente estamos utilizando, tendríamos que estar guardando siempre en un banco de semillas, que además con los riesgos de que ese banco de semillas un día pueda desaparecer, el terrorismo, no sé cuánto, en fin, que vivimos en un riesgo grande con esa política de ciertas empresas. Sí, sí, sí. ¿Tienes... Sí, desde luego que desde el punto de conservación tiene usted toda la razón, porque además para llevar esas grandes extensiones de cultivos, además lo que se hace es tala de bosques y conlleva más destrucción de hábitat. O sea, totalmente para la conservación es el polo opuesto de la conservación, la existencia de los monocultivos. Exactamente, sí. Había por allí, Monse. Y después un caballero. Sí, yo quería hacerte una pregunta. Una pregunta. A ver, yo quería romper una lanza a favor de nuestra especie. Nosotros somos una especie más, es decir, que nuestra intervención entra dentro de la evolución. Nosotros, efectivamente, por una parte, probablemente la biodiversidad estamos machacando por una parte, pero por otra, probablemente estemos, estaba pensando en los parásitos, en los insectos que cruzan el famoso mosquito tigre que baja, que suben los camiones que vienen de África. Yo es que lamento decir, vamos, citar una frase del Parque Jurásico de la película: la vida se abre camino. Es decir, nuestra especie estará destruyendo una parte, pero quizá esté favoreciendo la biodiversidad por otro sitio, y al fin y al cabo la naturaleza es más sabia y en algún momento compensará, y quizá al hacer un poco la política excesivamente conservacionista puede estar creando un zoo o un hábitat artificial, por ejemplo, el campano. En espacios, creo que una pregunta parecida había por aquí, o sea que si el híbrido en el fondo no es tan malo. Es una entre pregunta y reflexión. Sí. Muchas gracias. Hombre, yo parto de la base que los humanos me encantan. Pero lo que pasa que no todos. Lo que pasa que sí que nosotros tenemos una cosa que no tiene el resto de especies animales, que es cultura, entendiendo por cultura pues la posibilidad de desarrollo tecnológico y demás. Entonces ya no estamos evolucionando en igualdad de condiciones. Entonces estamos metiendo algo artificial ahí en la evolución natural, en la selección natural, que está afectando al resto de especies, y que no creo, la verdad que no estoy de acuerdo con la opinión de que seamos excesivamente conservacionistas, ni que estemos creando, digamos, tos, porque precisamente lo que intentamos es conservar esa estructura genética nativa, ese hábitat, esas zonas de protección especial en las cuales las especies se mantengan como se estaban manteniendo hasta ahora, más o menos. Hemos tenido un par de preguntas antes en las que decían que, bueno, que realmente no necesariamente la actualidad es el reflejo de algo muy reciente, pero de ahí a decir que estamos quedando pequeños todos, si la gestión es buena, no estoy de acuerdo, aunque bien es cierto que la gestión no siempre es la más adecuada. Tengo una curiosidad como de biología evolutiva, a ver si me puedes ayudar. Se ha demostrado experimentalmente la separación de una especie a partir de otra por mecanismos de genética puramente poblacional. ¿Por mecanismos de genética poblacional? Genética poblacional. ¿Se sabe qué mecanismo hay para que una especie se derive a partir de otra por genética de poblaciones? Por genética de poblaciones. Bueno, más que por genética de poblaciones sería por genética o biología evolutiva, pero no sé si alcanzo a entender tu pregunta totalmente. Tú nos hablas de poblaciones. Sí, por genética de poblaciones no, porque estamos hablando de un marco temporal demasiado corto. Estamos hablando de un marco temporal y de una formación genética que no es la adecuada para ese tipo de estudios, pero sí que con los mismos marcadores genéticos, incluso, no con los microsatélites, pero sí con las secuencias de ADN,
sí que se pueden hacer ese tipo de estudios. Incluso hay test que determinan pues la identidad específica, es decir, si esa especie, porque bueno, el concepto de especie es muy variable, en general se suele decir que cuando dos individuos se pueden reproducir y tienen descendencia que es fértil, son la misma especie. Pues incluso sin tener esa información hay estimaciones con genética de lo que es una especie genéticamente hablando. ¿Y algún experimento se ha hecho sobre eso? No hay demostración experimental de la separación de los especies. Demostración experimental con... se haya visto en laboratorio. En laboratorio, bueno, a corto plazo sí, pero no. Es decir, no tenemos un marco temporal lo suficientemente grande para hacer, digamos, especiaciones en laboratorio. No por lo menos con animales. Pero bueno, es algo que está, vamos, demostradísimo de otras formas, vamos. Le paso a Marga, vamos a tener que ir cerrando, o sea que una o dos. Bueno, muchas gracias. La pregunta mía va sobre números, un poco cuando has hablado de la sexta extinción. Bueno, cada caso es particular, pero por poner un poco las cosas en contexto, cuando se habla de 700 especies de vertebrados que se han extinguido en los últimos 500 años, ¿cuánto se estima el número de especies totales que hay y qué porcentaje sería eso que estamos contribuyendo nosotros a extinguir? Bueno, el porcentaje respecto al número de especies, tendremos que hablar de especies conocidas, porque las especies que ahora tenemos descritas respecto a las totales es un pequeño porcentaje. Y el porcentaje de especies que se ha visto que se han extinguido en estos últimos 500 años respecto al total, tampoco es que sea un porcentaje alto, pero sí es preocupante. Quiero recordar que era algo así como un 30 y pico % de los anfibios conocidos, un 20 y algo % de mamíferos y un 18% de aves. Creo recordar, te estoy hablando de memoria, pero vamos. Había una última pregunta por ahí, pasan los micros. Por eso quería hacer un comentario y una pregunta, ¿no? El comentario es que la especiación siempre es retrospectiva, una vez que ha ocurrido, entonces puedes volver hacia atrás, pero nunca es prospectiva. Pero la pregunta es, ¿tú crees que España, la península ibérica, es un lugar especialmente privilegiado desde el punto de vista de la conservación? Es un espacio muy grande, somos muy pocos, somos 44 millones, y además el 80% de la población está concentrada en centros urbanos. Hay problemas en las zonas de desembocadura y demás, porque hay todo tipo de productos, pero todas las zonas de montaña y demás son sitios que realmente son buenos. ¿Se debería incidir en una política para mantener precisamente eso a largo plazo? Pregunto. O sea, lo digo más que nada que como estamos ahora en una especie de crisis política y hay un futuro ahí, pues si esto es una cosa en la que debería de luchar no solo, por ejemplo, Greenpeace, sino también instituciones como el museo, etcétera, etcétera. Pues sí, pienso que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además, especialmente, somos muy ricos en especies en la península ibérica y además tenemos una enorme variabilidad de hábitats diferentes. Tenemos hábitats esteparios, diferentes tipos de climas, montañas, climas con diferentes temperaturas, estacionalidades y demás. Y creo que España es, vamos, podría ser una zona de especial atención para la conservación de animales. Sería... ¿Cómo se implicaría una institución como el museo? ¿Cómo se implicaría una institución? Pues bueno, habría varios factores. Uno, desde luego, es el económico. Otro... importante. Y bueno, dar oportunidades, facilidades y bueno, sobre todo también pues, gente motivada, que la hay, y dar la oportunidad a esa gente para que estudie, porque... Sí,